Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. Cuando sostuve el cuerpo de mi hija esa noche, todo en mi interior se quedó en silencio. Las voces de los médicos se desvanecieron, las luces se desenfocaron y en algún lugar detrás del cristal, los vi reírse. 30 hombres, chaquetas rojas, los mismos tatuajes que solía rastrear a través de las fronteras. Uno de ellos me miró directamente y sonrió. Memoricé su cara antes de llorar por ella. Denle like, suscríbanse para más historias de traición y comenten su ciudad o país. Le había prometido a Violeta que nunca volvería a esa vida. Las armas, las sombras, los años de insomnio trabajando en encargos que el mundo nunca conocería. Por una vez, era el padre de alguien, no el verdugo de alguien. Pero la noche en que murió, esa parte de mí, la parte que la agencia llamaba el fantasma, despertó de nuevo. Dijeron que fue un tiroteo aleatorio desde un carro. La policía utilizó palabras como confusión de identidad. Pero en el momento en que vi las grabaciones de seguridad, todo dentro de mí se congeló. El carro no era aleatorio. Los hombres no eran aficionados. Su precisión, su formación. Eso era entrenamiento. Y el tatuaje del conductor coincidía con una marca que no había visto desde mis días de operaciones negras, los víboras rojas. En el semefo, me paré sobre el cuerpo de Violeta. Todavía parecía que estaba durmiendo. Labios pálidos, cabello suave extendido como solía hacerlo cuando se quedaba dormida en el sofá. Recuerdo haber susurrado, yo me encargo, mija. Pero mi voz se quebró a mitad de la frase. No había llorado en décadas. Esa noche, no pude parar. 2 días después, la policía me llamó. Dijeron que tenían sospechosos. Cuando entré en la fiscalía, el cristal de la sala de interrogatorios mostraba a un hombre sentado con desenfado, sonriendo con suficiencia. Víctor, el líder de los víboras rojas. Ropa cara, reloj brillante, ojos apáticos. Me dijeron que confesaría. Pero cuando llegó el Ministerio Público, el ambiente cambió. El caso se desmoronó. Vi cómo lo soltaban. Me vio de pie al final del pasillo y sonrió como si me estuviera haciendo un favor. Mundo duro, viejo, dijo, rozándome el hombro al pasar. El sonido de su risa permaneció en mis oídos mucho después de que se fuera. Fue entonces cuando fui a casa y me dirigí al sótano, un lugar que no había abierto en años. El viejo concreto seguía sellado como una tumba. Debajo había un maletín de acero, pequeño, negro, pesado, exactamente donde lo había dejado el día que renuncié. No contenía armas grandes, solo 10 identificaciones, una pistola con silenciador, una foto de mi antiguo equipo y 2 cartas quemadas, una del CNI, otra de alguien a quien una vez llamé hermano. Me senté en el suelo frío sosteniendo esa pistola. Recuerdo pensar qué extraño se sentía, el peso de la misma, el recuerdo. Mis manos dejaron de temblar en el segundo en que envolví mis dedos alrededor de la empuñadura. Eso me aterrorizó más que la propia pérdida, porque sabía lo que significaba. El fantasma no se había ido. Había estado esperando. El comandante Beltrán pasó a la mañana siguiente. Parecía cansado, a la defensiva. Mateo, lo entiendo, dijo. Pero no puedes tomarte esto por tu mano. Si quieres justicia, déjanos trabajar. Lo miré, tranquilo, respetuoso. Nunca los van a encontrar, dije. No son locales. Son sicarios de alquiler. Beltrán frunció el ceño. Se supone que eso significa algo. No respondí. Esa noche, me estacioné 3 calles más abajo del club de Víctor. Era ruidoso, iluminado, el tipo de lugar donde el alcohol barato y la arrogancia pudren el alma. Observé desde las sombras, memorizando patrones, entradas, salidas, guardias. Los de fuera parecían alerta. Demasiado alerta. Postura es militar. Alguien les estaba pagando bien. A las 2:15 de la madrugada, 3 de los choferes de Víctor salieron tropezando por la puerta trasera, riendo, borrachos, tirando botellas al callejón. Seguí sus luces traseras bajo la lluvia hasta que llegaron a una casa de seguridad cerca del río. Las cámaras eran sistemas nuevos, encriptados. Estado de alarma, alto. Sonreí para mis adentros. Aficionados con juguetes caros.
A las 3:02 de la madrugada, se fue la luz. A las 3:15, los hombres de dentro nunca me vieron llegar. No dejé marcas, ni rastro de sangre, solo miedo. Cuando la policía llegó a la mañana siguiente, encontraron a 3 hombres adultos atados a sillas, temblando incontrolablemente, suplicando protección. Habían confesado todo. El tiroteo, el pago, incluso quien lo ordenó. Solo una frase se repetía en todos sus testimonios: un fantasma vino por nosotros. Para cuando salió la noticia, ya me había ido. Víctor vio el titular de la mañana y tiró el periódico al otro lado de su oficina, furioso. «Creen que me da miedo un viejo», les gritó a su equipo. Se rieron, pero no tan fuerte esta vez. Su lugarteniente, Efrén, parecía nervioso. La tensión crecía. Mientras tanto, yo estaba de vuelta en casa quemando tranquilamente los bocetos de Violeta en la chimenea. Recuerdo uno que dibujó, una casita en una colina con un padre y una hija tomados de la mano bajo un cielo amarillo. Dolía más que cualquier bala que hubiera recibido. Pero no volví a llorar. Ya había enterrado al último hombre que podía hacerlo. Esa noche, limpié la pistola, restaurándola pieza por pieza. No estaba planeando venganza. Estaba restaurando el equilibrio. Para eso me entrenaron. Mientras cargaba el último cargador, mi celular vibró. Un número parpadeó que no había visto desde la agencia. Encriptado y rastreable. Una línea apareció en la pantalla: «Sabemos lo que estás haciendo, fantasma. Retírate». No respondí. Apagué el teléfono y lo coloqué junto a la pistola. En algún lugar dentro de ese dispositivo estaba mi vieja vida observando de nuevo, monitoreando, calculando. Simplemente no lo entendían. Esto ya no era una misión. Esto era personal. Fuera, los truenos retumbaban. La tormenta venía para todos. La lluvia golpeaba suavemente cuando me desperté en el sofá. Pistola en mi mano, fuego muriendo en el hogar. 3 hombres ya estaban bajo custodia, temblando y hablando más de lo que deberían. La ciudad zumbaba sobre el fantasma que caza de noche. Pero nada de eso me trajo paz. Aún no. Por la mañana, el comandante Beltrán vino a tocar de nuevo. Su tono era más agudo esta vez. «¿Crees que esto es justicia, Mateo? Acabas de pintarte una diana en la espalda». No se equivocaba, pero no tenía miedo a las dianas. Yo solía ser quien las dibujaba. Cuando se fue, me senté junto a la ventana, mirando el viejo columpio de Violeta, todavía goteando por la tormenta de anoche. No planeaba cazarlos a todos en una noche. La venganza no es una carrera, es una disciplina. Empiezas mostrándoles a qué sabe el miedo. 2 de los hombres de Víctor desaparecieron el mismo día después de que se filtraran las confesiones de los choferes. El pánico se extendió por la banda como aceite en el agua. Sabía que tenía su atención. Al atardecer, rastreé una de sus rutas seguras, una bodega más allá de la zona industrial. Camiones vacíos entraban a medianoche y salían más pesados de lo que llegaban. Había estado dentro de lugares así antes. Fachadas de almacenamiento que olían mal, demasiado limpias para su propósito. Me moví entre las sombras detrás de la reja, encontrando mi ritmo de nuevo. Cada paso, cada respiración, casi podía escuchar a mis antiguos instructores en mi cabeza. Silencioso, lento, preciso. El fantasma dentro de mí estaba totalmente despierto ahora. Dentro de la bodega, 4 hombres jugaban a las cartas cerca de un escritorio apilado con libros de contabilidad y fajos de billetes. En la pared detrás de ellos, una foto de Víctor con un traje elegante rodeado de su equipo. Mis ojos se detuvieron en ella por un momento. Los 30. Los conté igual que solía contar a los hostiles antes de una inserción silenciosa. 30. Me deslicé detrás del primer camión, cuchillo en mano. Un hombre caminó hacia la puerta para fumar. Un silbido bajo le hizo detenerse. Su mano alcanzó un arma. Demasiado tarde. Lo arrastré hacia abajo en silencio y lo moví detrás de las cajas. El segundo hombre lo siguió cuando notó el ruido. 2 segundos, luego silencio de nuevo. Para cuando volví a mi posición, la habitación se había quedado inquietantemente quieta.
Los dos hombres restantes miraron a su alrededor, confundidos. Ajusté una válvula en la línea de combustible del camión, dejando que los vapores se filtraran en el aire. Un encendedor chasqueado y un susurro de llama rodaron por la superficie. No lo suficiente para una explosión, pero más que suficiente para el caos. Corrieron hacia salidas que no eran seguras. Uno pateó una puerta que no estaba cerrada, una trampa de alambre lo esperaba. Otro intentó la ventana, el vidrio cortó profundo. Cuando terminó, tomé los libros de contabilidad y vacié su caja fuerte. Toda la evidencia de su tráfico era ahora mía. Esto no era solo venganza. Esto era hacer que el sistema se ahogara con su propia suciedad. Cuanto más limpio mi plan, más profundo su pánico. Al amanecer, la noticia estalló de nuevo. Otra ubicación de los víboras rojas golpeada durante la noche. Sin cámaras, sin sospechosos, solo archivos quemados, dinero desaparecido y dos hombres encontrados inconscientes flotando cerca del puerto. La ciudad susurraba más fuerte ahora. Víctor no salió en público durante 3 días. Mientras tanto, el comandante Beltrán llamó de nuevo. No te asustas fácilmente, ¿verdad? Su tono ya no era de enojo. Tal vez cansado, tal vez respetuoso. Asustarme, repetí. Yo no me asusto, yo aguanto. 2 noches después, las luces de mi casa parpadearon. Se fue la luz. Mi entrenamiento me hizo exhalar lento, los ojos ajustándose a la oscuridad. Sombras se movieron en la puerta trasera. 5 figuras, máscaras negras, formación disciplinada. Los hombres de Víctor finalmente habían venido por la revancha. Entraron limpios, rifles primero, manejados como profesionales. Pero lo que no sabían era que yo había construido esta casa. Cada pasillo era mi territorio. El primer hombre activó un cable en la entrada y desencadenó una oscuridad más profunda en el interior. Su linterna parpadeó antes de morir. Usé el sonido. 3 pasos detrás del segundo hombre. Susurro de movimiento. Precisión de cuchillo. Sin ruido. En menos de 60 segundos, los 5 fueron neutralizados silenciosamente, cuerpos cuidadosamente dispuestos en el pasillo. Me quedé allí un momento, respirando constante, pulso tranquilo. Entonces uno de ellos gimió, aún vivo. Sabía que necesitaba un mensaje, algo que resonara más fuerte que cualquier bala. A la mañana siguiente, Víctor salió de su club para encontrar a 5 de sus hombres alineados fuera de las puertas, sin máscaras, con las muñecas atadas con cinchos. Una sola nota prendida en una de sus chamarras decía, 1 menos. Faltan 29. Funcionó. De repente, la ciudad que me ignoraba comenzó a susurrar mi nombre como una advertencia. Mateo Guerra, el hombre tranquilo que vivía en las afueras. El padre, el fantasma. Dentro de su club, Víctor rompía vasos, gritando órdenes, la paranoia ardiendo detrás de sus ojos. Pero yo sabía algo que él no. El miedo siempre rompe a los hombres más rápido que las balas. Mientras las noticias reproducían la vigilancia de las puertas del club y esa nota escrita a mano, me quedé solo en mi cocina, mirando las cicatrices de mis manos, recordando al hombre que una vez fui. Esto ya no era justicia. Era una guerra. Una que no había querido pero que ahora no podía terminar hasta que estuviera acabada. Y en algún lugar profundo de las sombras, ya podía sentirlo, la agencia había comenzado a observar. No les gusta que los fantasmas vuelvan a la vida. Me serví café, me senté junto a la ventana, viendo la luz de la mañana sangrar a través del suelo mojado. En algún lugar ahí fuera, Víctor estaba preparando su próximo movimiento, pero yo ya había trazado el mío. La caza apenas había comenzado. Por la mañana, las noticias lo llamaban la guerra de los fantasmas. 5 cuerpos fuera del club de Víctor. Sin huellas dactilares, sin rastro. Para la mayoría de la gente, sonaba a ficción. Pero para aquellos que me conocían, sonaba algo sobre lo que les habían advertido hace años, que si Mateo Guerra salía alguna vez de su retiro, alguien había cruzado una línea que no debería cruzarse. No me gustaba el nombre, pero ya no importaba. Los medios pueden llamarlo como quieran. Esto no era una guerra. Esto era un mensaje. Aún así, sabía lo que venía después.
Víctor no era el tipo de hombre que deja que el miedo lo mastique en silencio. El miedo hace a los hombres imprudentes, y la imprudencia se vuelve un desastre. Esa noche, me senté a mi mesa limpiando un viejo cuchillo, el que Violeta había usado una vez para abrir latas de pintura cuando trabajaba en sus proyectos de la escuela de arte. Todavía había una escama de azul en el mango. La dejé allí a propósito. Cada vez que tocaba esa pintura, mantenía viva mi furia, pero enfocada. La radio reproducía informes sobre disparos cerca de los muelles, bandas rivales poniéndose nerviosas, incluso susurros de que la policía había perdido el control de la colonia sur. Conocía ese ritmo demasiado bien. Cuando el poder se desliza, la violencia lo reemplaza rápido. Alrededor de las 2 de la madrugada, unos faros barrieron mi ventana. Alcancé la pistola, observando desde la oscuridad. Un carro pasó lento, vidrios polarizados. No había tráfico vecinal a esa hora. Eso significaba vigilantes. Un minuto después, el vehículo salió de la calle. Mi celular sonó una vez. Sin identificación de llamada, luego se quedó en silencio. La agencia, exactamente lo que esperaba. Me vestí, enfundé el arma corta y salí. El aire de la noche sabía a metal frío. Caminé por la carretera hasta que vi una camioneta SUV negra estacionada bajo la farola. El conductor no se movió. Luego se abrió la puerta del copiloto y salió un hombre vistiendo ropa de civil, pero moviéndose con postura gubernamental. «Sigues limpiando tus propios desastres, ¿eh?», Fantasma dijo. Galván. Mi antiguo controlador, la única persona que conocía cada operación que había ejecutado y cada debilidad que habían construido en mí. No esperaba que te arriesgaras a mostrar tu cara aquí, dije en voz baja. Sonrió levemente. ¿Crees que eres invisible, Mateo? Noticia de última hora, los fantasmas proyectan sombras alargadas. ¿Qué quieres? Que pares. No va a pasar. Dio un paso más cerca. ¿Crees que no sé de qué va esto? Mataron a tu hija. Eso es una tragedia. Pero esto es un suicidio. Ya tienes satélites de la agencia circulando sobre esta área. Informes de campo apilándose en mi escritorio. Cruzas una línea de jurisdicción más, y ya no podré enterrar tu expediente. Lo estudié durante un largo segundo. Su voz era tranquila, pero sus ojos no. Se movieron ligeramente cuando mencionó el expediente, lo que significaba que alguien más arriba estaba moviendo sus hilos. ¿Quieres decir que no lo enterrarás?, corregí. No dijo nada. El silencio lo dijo todo. Me di la vuelta primero. Dile a tus jefes que deberían haberme dejado enterrado. No me siguió. El motor de la SUV arrancó y se alejó en la oscuridad. Al amanecer, cada contacto que me quedaba estaba quemado. Cables de vigilancia cortaban mi red como telarañas. Me querían acorralado. Pero los hombres de Víctor ya se estaban moviendo de nuevo, y el ruido de la agencia solo confirmaba que estaba tocando nervios en los lugares correctos. A última hora de esa tarde, encontré la ruta de mensajería de Víctor. 3 furgonetas negras, placas alternas, guardias rotativos cada hora. Dentro, envíos de efectivo y armas. Si podía cortar esa línea, toda la operación de la banda temblaría. Seguí la última furgoneta hasta que entró en un túnel de servicio bajo la vieja autopista. El túnel estaba tranquilo, resonando con el bajo zumbido del agua goteando de viejas tuberías. Estacioné mi moto en la entrada y me deslicé a pie. Había 4 guardias. Derribé a 2 con silenciadores, tan silencioso como la respiración. El tercero se asustó y disparó. El disparo rebotó, ensordecedor. Me abalancé antes de que gritara de nuevo, cuchillo a la garganta. Rápido, preciso. El cuarto entró en pánico y corrió, radio en mano. Por un segundo, consideré perseguirlo, pero no lo hice. El miedo llevaría mi mensaje más lejos que cualquier bala. La furgoneta estaba quieta. Puertas de carga medio abiertas, una caja sellada dentro marcada como suministros industriales. La forcé y me congelé. Dentro no había drogas ni armas. Era equipo de rastreo de grado militar, unidades encriptadas y archivos de casos sellados con cinta roja. Propiedad del CNI.
Fue entonces cuando la verdad comenzó a conectarse. Los Víboras Rojas no eran solo una banda. Estaban trabajando con hardware de la agencia. Fotografié todo, copié un disco y quemé el resto. Al anochecer, los hombres de Víctor atacaron el distrito industrial con bombas Molotov, desesperados por cobertura. Las noticias locales lo llamaron represalia de cárteles, pero reconocí la táctica. Distracción coordinada. Necesitaban tiempo para borrar su rastro. Eso me dijo quién les estaba ayudando. Alguien que sabía cómo los fantasmas limpian sus huellas. Galván. Para confirmarlo, asalté una de sus casas de seguridad, un departamento barato en el centro que los correos de Víctor usaban entre trabajos. Dentro, escondido detrás de un conducto de ventilación, encontré un dispositivo de comunicaciones personalizado que solo los equipos de campo del CNI usaban hace 10 años. Dentro de la ranura de memoria había una grabación de audio, la voz de Víctor, otra voz superpuesta con enmascaramiento digital, y una frase que me congeló. No te preocupes, lo mantendré ocupado. Tu entrega a la chica. Entrega a la chica. Mi hija, Violeta. Mis rodillas se debilitaron por primera vez en años. Escuché de nuevo, cada palabra cortando más profundo. No se habían topado con ella. Había sido intercambiada. Utilizada como palanca en un trato del que yo nunca supe nada. Perdí la noción del tiempo sentado allí, el dispositivo temblando en mi mano. Por primera vez desde que esto comenzó, la rabia se sentía fría en lugar de caliente. Cuando la verdad se vuelve así de fría, nunca se derrite. Fuera, la lluvia había comenzado de nuevo. Caminé hacia un mirador cerca del puerto, con los ojos en el reflejo de neón de la ciudad, y pensé en cada orden que me habían dado hace años, las misiones que se desvanecieron en polvo clasificado. Tal vez algunas estaban bajo el nombre de Galván. Tal vez Violeta pagó por algo que yo había hecho en aquel entonces sin saberlo. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Víctor bebía en su club, fingiendo control. Dentro de las paredes, todos susurraban sobre la nota que había dejado, uno menos. Faltan 29. Los susurros se habían convertido en leyenda de la noche a la mañana. Pero las leyendas son peligrosas. Hacen que los hombres desesperados actúen precipitadamente. A las 3 de la madrugada, Víctor envió otro equipo, 10 hombres, blindados, exmilitares, contratados a través de canales privados. Solo que esta vez, no iban por mí. Iban por el comandante Beltrán. Me había ayudado sin darse cuenta, compartió archivos, entretuvo a oficiales, pero eso lo convertía en un lastre ahora. Cuando la noticia me llegó, ya me estaba moviendo. La casa de Beltrán estaba en el borde de la ciudad, patio pequeño, fotos familiares en la mesa del porche. El escuadrón de sicarios irrumpió por la parte trasera segundos antes de que yo llegara. Me deslicé dentro desde el sótano usando el mismo silencio que había atormentado complejos enemigos en el extranjero. Disparos estallaron arriba. Beltrán gritando órdenes, uno de sus hijos gritando. 2 hombres caídos antes de que me vieran. Otro con el rifle encasquillado, el pánico claro en su respiración. Usé el sonido y las sombras para romper su formación. El último hombre se volvió hacia el hijo de Beltrán, escondido junto a las escaleras, y ese momento selló mi decisión. Cuando terminó, 5 cadáveres manchaban la alfombra del pasillo. Beltrán me miró fijamente, conmocionado, con las armas aún medio levantadas. Yo no te llamé, murmuró. Sé que lo hicieron ellos, asentí hacia los cuerpos. Tragó saliva, comprendiendo lentamente. ¿Qué tan profundo es esto, Mateo? Lo suficientemente profundo como para que, si caigo, entierres todo lo que has visto esta noche. ¿Lo entiendes? Asintió. Sin preguntas después de eso. Me fui antes del amanecer. Se supone que los fantasmas no deben quedarse cerca de la gratitud. Pero salvar a esa familia me recordó lo que Violeta dijo una vez después de su primera exposición de arte: papá, las cosas malas no me asustan mientras alguien decente contraataque. Esa voz sonó en mi mente mientras me limpiaba la sangre de los guantes. Fue suficiente para estabilizar mi respiración de nuevo. Más tarde esa mañana, la ciudad despertó con sirenas en el centro. La zona de bodegas de Víctor envuelta en llamas. Yo no había encendido ese. Alguien más lo hizo.
alguien limpiando rastros más rápido que yo. A las 9 de la mañana, un mensaje de texto encriptado parpadeó en mi teléfono de repuesto. Deja de perseguir fantasmas, Mateo. Estás caminando hacia tu propia tumba. Sin número, solo esas palabras. Galván de nuevo. Miré a través del horizonte, el humo elevándose desde los muelles, el sonido de helicópteros distantes cortando a través de la lluvia. Pensaban que se estaban cerrando sobre mí. No se daban cuenta de que yo ya estaba dentro de la tormenta con ellos. La mañana después de los incendios, conduje hasta que el horizonte de la ciudad desapareció en mi espejo. Cada salida se sentía igual. Niebla, llanta quemada, el leve zumbido de motores rastreando en algún lugar detrás. Sabía lo que significaba ese sonido. Colas de vigilancia. La agencia me había marcado oficialmente como renegado. Me salí de la autopista cerca de una gasolinera abandonada, estacioné mi motocicleta en las sombras y encendí un escáner construido a mano. En segundos, 2 señales se encendieron, pins de satélite triangulados sobre mí. Ya no eran cuidadosos. Querían que supiera que estaba siendo cazado. Sonreí. Bien. Si podían encontrarme, significaba que me estaba acercando a lo que fuera que estaban protegiendo. Esa noche, monté el campamento en una unidad de almacenamiento fuera de la ciudad. Concreto simple, sin cámaras, sin tráfico. Esparcí la evidencia sobre la mesa, el hardware del CNI de las furgonetas de Víctor, la grabación de comunicaciones que vinculaba a Galván con la muerte de Violeta y los rastros de dinero de los víboras rojas. Todo estaba conectado como arterias alimentando el mismo corazón enfermo. En algún lugar de esa red se sentaba la verdad, la razón por la que la hija de un fantasma de la agencia tenía que morir. Apenas dormí. Alrededor de las 3 de la madrugada, escuché el leve zumbido de un dron a la deriva sobre mi cabeza. Apagué todos los dispositivos, corté el interruptor y me fundí en el rincón oscuro, contando 5, 10, 15 segundos, luego silencio. El zumbido se desvaneció. No estaban atacando, solo observando. Me querían paranoico. La paranoia no funciona en soldados que viven con fantasmas dentro de sus cabezas. Al amanecer, rastreé las operaciones de Víctor a través de su contador, un hombre nervioso llamado Pérez, lavando silenciosamente millones a través de carteras de criptomonedas en el extranjero. No era un luchador. Era una palanca. Lo seguía un rascacielos en el centro. Sin guardias, sin alarmas. Entrada fácil. Pérez casi dejó caer su café cuando se giró y me vio sentado en la silla de su sala. Mateo Guerra susurró. Dijeron que estabas muerto. Me moví ligeramente. Lo estaba. Luego su gente me despertó. Tartamudeó, el sudor formándose. Escucha, solo soy números. No mato gente, pero financiaste a los que lo hicieron. Cuando sus manos temblaron sobre su teclado, vi el archivo que había estado tratando de eliminar. Una lista de pagos etiquetados como Proyecto Cuervo. Líneas de código, empresas fantasma, nombres ocultos, el de Galván entre ellos. Copié todo en un disco. ¿Alguna vez te sientes culpable, Pérez?, pregunté en voz baja. Asintió rápido. Todos los días. Entonces esta noche puedes empezar a arreglarlo. Dudo. ¿Me mantendrás con vida? Depende de cómo definas vivo. Salí, dejándolo temblando en la habitación en penumbra. El mensaje se extendería por la mañana. Para esa noche, los registros de llamadas entre Víctor y Galván se dispararon. Los satélites mostraron transferencias encriptadas. Pánico gestándose. Finalmente los tenía reaccionando. Pero la victoria nunca llega limpia. A las 10 de la noche, fui a cargar gasolina en un restaurante de carretera. 2 hombres estaban sentados en un carro al otro lado del lote, sencillos, inexpresivos, mirando a la nada. Vigilantes entrenados. Reconocí su postura mucho antes de que el reconocimiento golpeara la suya. La agencia no estaba solo mirando ya. Habían movido cazadores. Pagué mi café, salí y fingí irme. Luego doblé silenciosamente hacia la puerta trasera y salí al callejón detrás del restaurante. El primer agente se giró cuando presioné el cañón contra su cuello. Se congeló. ¿Quién te envió?
Ya lo sabes, murmuró. Dilo de todos modos. No lo hizo. Escuché el leve clic de su compañero apuntando detrás de mí. Un latido. Me giré hacia un lado. Una bala cortó el aire. Me agaché, disparé 1, 2 veces. 2 cuerpos golpearon el pavimento mojado. Segundos después, aparecieron faros a lo lejos en la carretera. Más vehículos acercándose. Corrí hacia el bosque. Al amanecer, estaba a 8 kilómetros al norte en la cresta del bosque, escaneando alrededor con una mira térmica. Firmas de calor, docenas, cerrándose en una formación triangular. No eran policías locales. Se movían demasiado limpios, demasiado sincronizados. Los limpiadores, una fuerza de tarea precisa utilizada solo cuando la agencia quería borrar a alguien completamente. Sin papeleo, sin titulares, solo ceniza. Entrené a algunos de ellos hace años. Su presencia me dijo una verdad: Galván había declarado oficialmente la guerra. Armé lo que tenía: la pistola con silenciador, un cuchillo táctico, explosivos improvisados de líneas de combustible sobrantes. El bosque se convirtió en mi terreno. Recordaba cada patrón de hoja, cada ubicación de eco en ese valle. Los limpiadores entraron en silencio, visores brillando en verde tenue a través de la lluvia nocturna. Escuché a uno susurrar a través de las comunicaciones. Frases de código familiares, el mismo lenguaje que yo solía usar. Casi me puso nostálgico. Entonces el instinto tomó el control. Esperé hasta que el primero cruzó mi radio de trampa. Una mina cegadora estalló, luz blanca cortando a través de la oscuridad. Gritos siguieron, rápidos y apagados. La confusión rodó a través de sus filas. Me moví a través del humo directo a su centro usando árboles como cobertura. El bosque se convirtió en un laberinto mortal. Los minutos se estiraron como horas, y para cuando la luz del amanecer tocó las copas de los árboles, 10 hombres habían caído. El resto se dispersó, dejando armas atrás. Uno sobrevivió, el comandante, cara quemada, brazo sangrando. Lo arrastré cerca de la carretera. Envía un mensaje a Galván, dije en voz baja. Dile que los fantasmas no mueren. Se adaptan. Asintió débilmente antes de dejarlo arrastrarse hacia el claro. Viviría lo justo para entregarlo. Después de que se retiraron, me paré entre los rifles y los cuerpos, respirando lento. Cada centímetro de mí sentía los años que intenté enterrar. Ya no luchaba por el control. El control ya se había desangrado en el momento en que el nombre de Violeta tocó una línea de contrato. Necesitaba golpear a Galván donde le doliera, su reputación, su protección, su sombra. Fue entonces cuando recordé un viejo contacto, el juez Óscar Herrera. Me debía un favor del último juicio encubierto del que salvé a su hijo. Herrera estaba sucio, sí, pero no desalmado. Era el escudo de Galván dentro del sistema, aprobando órdenes, limpiando presupuestos, borrando rastros. Si rompía esa conexión, toda la máquina traquetearía. Me reuní con Herrera al amanecer en su rancho fuera de la ciudad. Sin guardias. Me esperaba solo. Cuando me vio salir de la niebla, se congeló. Mateo. Dios mío, pensé. Se detuvo. Noté su mano temblando alrededor de la taza de café. No estoy aquí para hacerte daño, dije. Estoy aquí para hacerte hablar. Sus ojos se movieron rápidamente. Galván me advirtió que esto podría pasar. Entonces sabes por qué estoy aquí. Asintió lentamente. Se dio cuenta de que no tenía sentido mentir. Protocolo Cuervo. Galván está ejecutando un fondo negro a través de los víboras rojas para ejecutar operaciones extranjeras fuera de los registros. Usó sus misiones pasadas para enmascararlo. Violeta vio una transferencia de inteligencia por accidente mientras visitaba un sitio de contratistas. Necesitaban que guardara silencio. Galván hizo la llamada. Cada palabra se sentía como otro giro de cuchillo. Me incliné cerca. Vas a firmar una declaración, vídeo, confesión, lo que sea necesario. Revelarás cada rastro de su corrupción antes de que te borre a ti también. Herrera no discutió. Al atardecer, copias digitales de esa confesión ya se estaban subiendo a 3 plataformas de noticias.
Los muros alrededor de Galván y Víctor comenzaron a agrietarse, pero Galván contraatacó más rápido de lo que esperaba. A medianoche, las luces de la ciudad se atenuaron. Alertas de emergencia parpadearon en todas partes. Explosión desconocida en el centro de datos central. Los servidores a los que acababa de enviar pruebas habían sido destruidos. Estaba borrando todo de nuevo. Eficiente, casi hermoso de una manera oscura. Me paré en la azotea viendo el humo elevarse lejos a través del horizonte, oliendo electricidad y ceniza. Galván quería que el mundo creyera que nunca pasó nada. Pero el problema con los fantasmas es que una vez que atormentamos a alguien, es para siempre. Cambié mi frecuencia de radio a un canal antiguo, uno que solo 2 personas además de mí recordarían. Hablé suavemente en la estática. Galván, ya no me estás cazando. Yo estoy cazando la verdad. La estática crepitó. Una voz débil respondió, disfrazada pero familiar. Siempre se te dio bien morir, Mateo. Veamos si puedes hacerlo 2 veces. Sonreí para mis adentros y apagué la radio. La guerra había cambiado oficialmente. Esto ya no era banda contra padre afligido. Esto era la agencia contra su creación. Un fantasma derribando la casa que lo construyó. La ciudad no había dormido desde la explosión. Los escáneres policiales gritaron toda la noche. Los canales de noticias repetían imágenes de torres de servidores en llamas y afirmaban que era una disputa de cárteles. El gobierno culpaba a los criminales locales. Los criminales culpaban a los fantasmas. Y en algún lugar en medio, la verdad ardía silenciosamente, igual que el nombre de Violeta en un archivo que pensaban que habían borrado. No huí. Esperé. Desde la azotea, vi el amanecer extenderse a través de los tejados de concreto, luz dorada lavando el humo. El aire olía a cableado derretido. Sirenas distantes resonaban en el acero. Todo seguía gris, el tipo de color frío que Violeta solía odiar. Ella dijo una vez, el mundo solo tiene significado si le añades calidez tú mismo. Ese recuerdo golpeó diferente ahora, sabiendo cómo su muerte había sido firmada, sellada y aprobada. A media mañana, hice mi siguiente movimiento. Galván había pasado a la clandestinidad completamente, protegido por la contrainteligencia de la agencia. Víctor, sin embargo, todavía estaba moviendo dinero y músculo. Él era la pieza visible que podía usar para alcanzar a la invisible. A través de las cuentas hackeadas de Pérez, rastreé envíos que conducían a un antiguo depósito de municiones por el perímetro oeste. Almacenamiento para algo más que armas, enlaces satelitales, servidores de comunicación, todo lo que hacía a los víboras rojas intocables. Las coordenadas coincidían con un antiguo sitio repetidor del CNI de mis primeros años. Un nido de fantasmas. Apropiado. Salí antes del atardecer, corté por carreteras secundarias, dejé la motocicleta a 1 milla y caminé el resto. Sin faros, sin sonido, solo viento sobre vallas oxidadas. El depósito se elevaba de la niebla como una máquina de guerra dormida, hangares, focos, una patrulla perimetral. Los guardias ordinarios no me molestarían. Era lo que se escondía dentro lo que importaba. Me moví a través de la oscuridad con respiraciones lentas, contando pasos, memorizando patrones de luz. El ritmo se sentía familiar, demasiado familiar. Alguien había estudiado mis viejos hábitos y construido trampas exactamente de la forma en que yo solía ponerlas. Un alambre fino atrapó suficiente luz de luna para brillar. Me congelé antes de que tocara mi bota. No estaban protegiendo a Víctor. Me estaban esperando a mí. Una risa tranquila llegó desde un altavoz arriba. La voz distorsionada, filtrada, pero la reconocería en cualquier lugar. Aún rápido, Mateo. Pensé que el tiempo habría ralentizado esos reflejos. Galván. Mi voz salió baja, firme. No deberías estar aquí, dijo. Todo lo que encuentres te enterrará más profundo. Aléjate. Limpiaré el registro del nombre de tu hija. Fingiré que nunca existió en ese sistema. Esa frase rompió algo dentro de mí. Miré fijamente al altavoz, con la mandíbula tensa. Ya la borraste una vez. Hizo una pausa, la voz más fría. Siempre te tomaste las cosas personalmente. Tú me enseñaste a hacerlo.
La estática rompió la última palabra. Entonces los disparos tallaron el aire. Rutas de supresión. Las trazadoras iluminaron el patio. Rodé detrás de un contenedor, saqué un cuchillo. El escuadrón trabajó en silencio. Ángulos profesionales, formación cerrada, limpiadores de nuevo. Pero esta vez, no corrí. Ya había mapeado el terreno. Las minas que planté antes esa noche no estaban destinadas a escapar. Eran para el entierro. Activé el detonador. El fuego estalló a través de la valla, metralla cortando la luz. La primera ola cayó. El humo cubrió el campo. Me moví a través de él, tomando la segunda ola con precisión quirúrgica. 3 minutos después, el silencio regresó, excepto por el lento crepitar del metal ardiendo. El altavoz hizo clic de nuevo. La voz de Galván cubierta con estática. No aprendes, ¿verdad? Todo lo que destruyes, alguien más te reporta a la misma autoridad. No puedes vencer a una sombra con fuerza bruta. Tenía razón en una cosa. La fuerza bruta no era suficiente. Pero los fantasmas no ganan con fuerza. Ganan con secretos. Empujé más profundo en el almacén. Dentro, la mitad de las luces parpadeaban. Cables colgando de techos rotos. La evidencia forraba las paredes. Manifiestos de envío. Planes de operaciones sellados como clasificados. Una foto clavada en un tablón de corcho, yo de pie junto a Galván 20 años más joven en fatigas del desierto. Debajo de ella, un nuevo titular. Asunto, justificación de terminación / eliminación de activo autorizado. No era mi foto. Era la de Violeta. Por unos segundos, no pude moverme. Mi respiración se detuvo, la visión se estrechó hasta que todo lo que vi fue su sonrisa en esa foto. Recién salida de la universidad, sosteniendo una credencial de periodismo. Ella no había tropezado accidentalmente con el protocolo Cuervo. Lo había estado investigando. Mi propia hija era la filtración que Galván intentó silenciar. Mi estómago se volvió frío. El dolor se cuajó en algo más profundo. Claridad. Galván no la había matado por lo que vio. La había matado porque amenazaba con exponerme. Me alejé del tablón, forzando aire a través de mis pulmones, el cerebro bloqueándose en modo misión. Cada latido golpeaba como una cuenta atrás. Copié cada archivo en un disco portátil. Quemé el resto. Cuando salí, la lluvia caía de nuevo, constante, castigadora, como si lo entendiera. Una sola figura esperaba cerca de la puerta de salida. ¿Víctor? Sin guardias esta vez, solo él con un abrigo de cuero empapado, una pistola colgando suelta a su lado. Me dijeron que vendrías, dijo, con voz temblorosa pero engreída. Dijeron que te enterarías eventualmente. ¿Qué te prometió?, pregunté. Un nombre nuevo, autorización, libertad. Se rió por lo bajo. Pero el viejo no muere fácil, ¿eh? Di un paso más cerca. Levantó el arma y la bajó después de un latido. Sabes, ella le suplicó, susurró. Tu hija. Le suplicó a Galván que no me hiciera apretar el gatillo. Por un segundo, por un respiro, el mundo se desvaneció. Sonrió como si la crueldad le diera oxígeno. Ella me miró directamente cuando yo. Nunca terminó la frase. Un solo disparo lo cortó. Cayó hacia atrás contra la puerta, la lluvia salpicando su cara sin vida. Sin rabia, sin gritos, solo silencio. Frío, silencio absoluto. Enfundé el arma y me quedé allí hasta que el trueno ahogó todo lo demás. Los guardaespaldas que podrían haber venido nunca lo hicieron. La banda había terminado. Cada hombre que Víctor lideró había huido o ardido, pero el verdadero enemigo todavía se escondía detrás de puertas pulidas en Santa Fe. Galván podría haber perdido la banda, pero todavía poseía el silencio que lo rodeaba. Esa noche, contacté con el comandante Beltrán a través de una línea encriptada. Te estoy enviando algo, dije. Manténlo vivo por si desaparezco. Dudó. ¿Qué es? La verdad. Toda ella. Corté la conexión antes de que respondiera, subí los archivos a discos seguros y los dejé en 3 puntos muertos alrededor de la ciudad.
Mientras el amanecer se levantaba de nuevo, la lluvia se ralentizó hasta convertirse en niebla. El cielo se sonrojó de un rosa pálido, inútilmente suave comparado con la tormenta dentro de mi pecho. Me senté junto a la orilla del río donde Violeta una vez pintó atardeceres y susurré su nombre. Lo sé ahora, dije en voz baja. Estabas luchando por mí cuando yo debería haber estado luchando por ti. Por primera vez en semanas, sentí algo cercano a la paz, pero solo cercano. Porque la paz no termina una historia como la mía. Hace una pausa antes de la siguiente guerra. Al otro lado del agua, otra figura apareció en el muelle opuesto. Galván, tranquilo, vestido de negro, manos en los bolsillos. No saludó. No habló, solo me miró a través de la niebla gris, como retándome a ir a buscarlo. Y lo haría, porque ahora ya no se trataba de venganza. Se trataba de revelación. La verdad es un castigo. Me di la vuelta, el motor rugiendo de vuelta a la vida, la sangre zumbando constante de nuevo. El fantasma había aprendido lo que realmente mató a su hija. Y la tormenta que siguió no terminaría hasta que cada mentira que Galván construyó fuera cenizas. El trueno rodó sobre el puerto la noche siguiente. Bajo y pesado como si supiera lo que venía. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Galván estaría viendo los noticiarios, contando pérdidas, calculando los próximos pasos. Todavía creía que esto era un tormento táctico. Aún no se había dado cuenta de que ya estaba dentro de mi trampa. El miedo funciona mejor en silencio. No gritas venganza. La susurras y dejas que los hombres escuchen ecos en lugares en los que confían. Así es como empecé a romperlo. El primer movimiento fue simple, quitarle la voz. La red de comunicaciones encriptada de Galván corría a través de 3 servidores de retransmisión. Deslicé una señal clonada a través de las cuentas restantes de Pérez. En horas, cada llamada que hacía se redirigía a través de mí antes de llegar a su objetivo real. Nunca sabría qué órdenes eran suyas y cuáles eran mías. Por la mañana, los oficiales supervivientes de Víctor estaban enfrentados, culpándose unos a otros por fondos robados, producto desaparecido y los mensajes fantasma que llegaban a sus teléfonos. Hombres así se desmoronan rápido una vez que golpea la paranoia. Mientras tanto, Beltrán entregó el disco que le había dejado. Cada archivo, cada nota de voz, cada foto vinculando el asesinato de Violeta con el protocolo Cuervo ahora estaba enterrada en su casillero de pruebas seguro. Si algo me pasaba, los datos se filtrarían globalmente en una hora. Por primera vez desde que esto comenzó, tenía ventaja en lugar de solo ira. A última hora de esa tarde, el humo se elevó de nuevo sobre el barrio industrial. Otra explosión, otra cuenta saldada. Yo tampoco había encendido esa. Galván estaba quemando sus propios activos ahora, cortando testigos antes de que yo llegara a ellos. Bien. Cada bala que usaba significaba una menos que podía apuntarme a mí. Al atardecer, le envié el primer mensaje directamente. Una foto de su antigua oficina de la agencia, vacía excepto por la foto familiar en su escritorio. Mi letra garabateada a través del marco, me enseñaste todo lo que necesito para enterrarte. No respondió. No con palabras. 2 horas después, sentí movimiento fuera de mi escondite. Equipo pequeño. 3 pares de pasos. Suaves, medidos, profesionales de nuevo. Dejé que se acercaran antes de encender la luz. La habitación ya estaba vacía. Cama, silla, mapa de pared desaparecidos. Habían irrumpido en una ilusión. El verdadero yo estaba al otro lado de la calle en un auto abandonado, el teléfono mostrando sus formas térmicas moviéndose a través del departamento falso. Uno presionó un botón en su micro. Objetivo no presente. Marqué el código. Los detonadores escondidos en las vigas respondieron con calor y luz. Las ventanas estallaron. El silencio se tragó el callejón de nuevo. El fantasma no se había ablandado después de todo. A medianoche, estaba en otra casa segura en la cresta este de la ciudad. Desde allí, podía ver el edificio de Galván en el centro. 30 pisos de vidrio gubernamental reflejando nubes de tormenta. Cada piso tenía una historia diferente sobre el poder. La mía era simplemente más verdadera. Dentro de ese edificio, Galván estaba sentado rodeado de gente que pensaba que todavía tenía el control.
Pero cada vez que su celular vibraba, un parpadeo cruzaba sus ojos. Ya no confiaba en sus propios dispositivos. Así es como funciona el miedo. No te mata. Hace que te mates a ti mismo una elección a la vez. Pasé horas observando sus ventanas a través de una mira prestada, esperando patrones. Se quedaba hasta tarde cada noche paseando, bebiendo café, con los ojos en pantallas oscuras. Tal vez sentía a Violeta en esas sombras también. Tal vez no a las 2 de la madrugada, las alarmas en el centro gritaron. La red de la ciudad parpadeó a negro. Yo no había tocado nada. Este apagón era obra de Galván. Un cierre de toda la ciudad para hacerme salir. Quería oscuridad. Bien. La oscuridad era mi idioma. Usé la confusión para entrar. Elevador muerto. Escalera cerrada. Escalé la fachada inferior del edificio con guantes con clavos para tracción, la lluvia haciendo el vidrio resbaladizo pero manejable. Dentro de la ventana del piso 20, 2 hombres de seguridad privada protegían la sala de servidores principal. Un movimiento de un cortador de vidrio, un susurro, y ambos estaban inconscientes antes de que el segundo se diera cuenta de que estaba allí. Conecté mi último stick de datos a la terminal. Los archivos se abrieron. Cientos de mensajes encriptados entre Galván y altos funcionarios autorizando misiones negras bajo nombres de cobertura de bandas fabricados. El código de archivo de mi hija estaba entre ellos. Las referencias cruzadas lo probaron. Galván había intercambiado sus coordenadas a los víboras rojas como pago por silenciar a otro operativo. Ella no era un daño colateral. Era moneda de cambio. Por primera vez, quería que sangrara. No simbólicamente, sino literalmente. Pero la venganza no es matar o perdonar. Es saber de qué herida nunca sanarán. Así que en lugar de tomar los archivos, le di una orden falsa sellada por su superior, ordenando su terminación inmediata por mala conducta. Circularía por la mañana, y la agencia se comería su propia cola antes del amanecer. Estaba a mitad de camino por la escalera cuando escuché una voz resonar detrás de mí. Siempre te ha encantado el teatro. Galván estaba en la puerta, arma nivelada. Empapado por la lluvia que traje conmigo. Ninguno de los dos se movió. Sonrió levemente. ¿Crees que matarme equilibra esto? La agencia simplemente me reemplazará. Seguirás siendo el arma que repudiaron. Caminé más cerca, desarmado. ¿Realmente crees que esto iba sobre matarte? Frunció el ceño. ¿Entonces qué? Sobre hacerte vivir con todo lo que construiste colapsando en tus propias manos. Me giré. Comencé a bajar las escaleras lentamente. Pasos siguieron. Entonces un disparo tronó, haciendo eco en el metal. El dolor desgarró mi hombro, caliente, inmediato. Golpeé la barandilla. La sangre calentó mi brazo. Galván estaba arriba, respirando fuerte, la boca del cañón temblando ligeramente. Una última historia de fantasmas dijo, y apretó el gatillo de nuevo. Clic. Recámara vacía. Se congeló el tiempo suficiente para que yo me moviera. Agarré el cuchillo caído cerca del escalón y lo lancé. Se hundió en su muslo. Tropezó, dejó caer el arma. La aparté de una patada y me incliné cerca. Todo el mundo muere, susurré. Pero algunos llegan a saber por qué primero. Luego dejé que cayera por el hueco de la escalera. 10 metros de eco de vidrio y acero. No estaba muerto. No lo comprobé. El tipo de dolor que tenía ahora lo haría desesperarse por ayuda. Y la desesperación deja rastros más anchos que cualquier herida de bala. Fuera, el apagón terminó. Las sirenas se levantaron de nuevo. Envolví la herida con fuerza, me fundí de nuevo en la multitud. Detrás de mí, dentro de esa torre de cristal, el hombre que pensaba que controlaba las sombras finalmente se había convertido en una. A la noche siguiente, cada televisión en la ciudad mostraba el nombre de Galván junto a las palabras, bajo investigación. Su imperio se agrietó en un solo ciclo de noticias. Los políticos juraron sorpresa. El CNI lanzó negaciones escritas, y los grupos que una vez adoraron a los víboras rojas desaparecieron en la clandestinidad. Eso debería haberse sentido como una victoria. No fue así.
Gente como Galván no acepta la derrota. La reinventan. Vendé mi hombro y conduje hacia las afueras industriales. Necesitaba distancia, tranquilidad, perspectiva. Pero al pasar un paso a desnivel vacío, el pelo de mi cuello se erizó. Sin sonido, sin faros, solo ese aire pesado y quieto que viene antes de una emboscada. La primera explosión golpeó detrás de mí, enviando mi motocicleta derrapando a través del asfalto mojado. Rodé fuerte, pistola desenfundada por instinto. 2 camiones negros me encajonaron desde ambos extremos del puente. La trampa había saltado, las puertas se cerraron de golpe, y los hombres salieron, blindados, tranquilos, equilibrados. La última generación de limpiadores, la misma unidad que entrené antes de desaparecer de los libros de la agencia. Galván estaba usando mis fantasmas contra mí. Me agaché detrás de la barandilla, la lluvia rayando el concreto, contando sus pasos por ritmo. Se movieron a la derecha, arco amplio, patrón supresor. De libro. La diferencia era que yo había escrito ese libro de texto. El primero cayó cuando cruzó mi línea de fuego. Rodilla destrozada por un solo disparo. El siguiente se movió para flanquear. Lancé una bomba de destello desde los restos de mi moto, su luz aguda convirtiendo la lluvia en chispas. El caos llenó el puente. Entonces un sonido más profundo se estremeció a través del aire. Aspas de helicóptero. Los focos barrieron la escena, cortando la noche. Me agaché bajo los escombros, el latido del corazón hundiéndose con los golpes del rotor. No habían venido a arrestar. Vinieron a terminar. Me arrastré hasta los soportes del puente, enganché mi arnés y caí 6 metros en la oscuridad. El río abajo se hinchaba por la tormenta, áspero y frío. Cobertura perfecta. El mundo se desenfocó bajo el agua. Disparos silenciados arriba. Vapores de diésel goteando de tanques de combustible rotos. Salí a la superficie cerca de la orilla opuesta, el pecho ardiendo, la herida del hombro palpitando con sal y lodo. Cuando miré hacia atrás, el puente ardía rojo contra la lluvia. Pensaron que me ahogué. Dejé que lo creyeran. Me moví a lo largo de la orilla hasta que llegué a un túnel de drenaje que había explorado semanas antes. Dentro, una escalera estrecha conducía a una antigua línea de acceso al metro. Seca ahora, olvidada por los mapas de la ciudad. Mi escondite esperaba allí, abastecido para un momento como este. Me quité la chamarra, parches la herida de nuevo, me senté en el suelo frío y comencé a escuchar. Pequeños pitidos resonaban a través de la estática en mi dispositivo de comunicaciones. Los rastreadores de Galván entrecruzando la red, buscando en el río. Quería prueba de muerte. Le di algo mejor. Reproduje los últimos 5 segundos de una frecuencia de la agencia que había robado a sus hombres, sonidos de respiración, disparos, transmisión de ráfaga, luego silencio. Lo alteré ligeramente y lo envié a través de su canal de mando como un registro de datos final. Los metadatos mostraban un nombre, el mío, marcado como terminado. Galván dormiría tranquilo esta noche. No debería. Al amanecer, caminé por el centro con ropa de civil, sin ser visto. Cada titular celebraba la caída de los víboras rojas. Pensaba que había reescrito la narrativa. ¿Bien? Eso significaba que dejaría de esconderse pronto. Seguí su rutina como un fantasma reproduciendo hábitos, ruedas de prensa, llamadas codificadas a los remanentes de la agencia, reuniones de seguridad privada en la vieja fábrica de aceros. Esa fábrica se convirtió en mi nuevo campo de batalla. Durante 2 días, la convertí en un laberinto. Cables trampa, paredes falsas, distracciones diseñadas para hombres que veían trampas en todas partes y aún así caminaban hacia ellas. El plan no era caos. Era coreografía. Cada movimiento forzándolos más profundo hasta que el miedo reemplazara al mando. En la tercera noche, Galván entró con su último equipo. 8 mercenarios vestidos de gris táctico, caras ocultas bajo visores. Las cámaras llenaban las esquinas, su póliza de seguro para que la agencia presenciara mi muerte en vivo. Vamos, Mateo. Su voz resonó a través del altavoz, constante, teatral. Muéstrales qué monstruos construyeron. Obedecí. La primera detonación cortó las luces a media potencia.
El edificio se llenó con el zumbido de generadores de respaldo y el olor a aceite quemado. Las bombillas rojas de emergencia parpadeaban como latidos de pulso en paredes de metal. Aceché a través del humo, moviéndome piso a piso, cada sonido medido. Los hombres gritaban coordenadas entre sí. Cada grito medio equivocado porque había redirigido las comunicaciones de nuevo. Uno tras otro cayeron. Algunos por trampas, otros por el silencio que nunca vieron venir. Cuando el humo se disipó, solo quedaba Galván, respaldado contra una viga de acero, el arma temblando ligeramente. ¿Realmente crees que alguien te creerá, ladró? Eres un activo borrado. Llamarán a esto locura. Me acerqué. Entonces lo escucharán de un loco. Disparó 2 veces, falló. Atrapé su muñeca, forcé el arma contra la viga, el disparo chispeando junto a su propia mano. Su grito resonó más fuerte que el disparo. Esto no es venganza, dije. Es reconocimiento. Fuera, las sirenas aullaban. Las unidades de Beltrán cerrándose. Debía haber rastreado la señal. Momento perfecto. Le entregué a Galván el chip de datos, la última copia de cada archivo probando quién era. Miró hacia abajo, confundido. ¿Por qué me das esto? Para que sepas exactamente lo que te quitarán cuando te hayas ido. El edificio tembló por explosiones distantes, las que cronometré para distracción. Me deslicé a través de un túnel de mantenimiento mientras la policía entraba por el frente. Al amanecer, las cámaras mostraban a Galván siendo llevado esposado, sangrando, gritando sobre fantasmas y conspiraciones que nadie creería. La agencia lo repudió públicamente antes del almuerzo. Por primera vez, el nombre de Violeta apareció en el teletipo, no como una víctima, sino como la periodista que descubrió uno de los círculos de corrupción más profundos en la historia de la inteligencia. Me aseguré de eso. Beltrán hizo el resto. Lo vi en un pequeño televisor desde un café de carretera, con la capucha baja, el café enfriándose sin tocar. Luego lo apagué. Las historias como la nuestra no necesitan aplausos, solo necesitan un final. Fuera, la lluvia era ligera de nuevo, llevada por la luz del día esta vez. Caminé hacia mi moto, hombro rígido, mente tranquila. En algún lugar, el viejo columpio de Violeta todavía colgaba en el patio, intacto, esperando el viento. Pero la paz no es algo que los fantasmas consigan mantener. No por mucho tiempo. Y muy lejos, más profundo que los titulares, podía sentir movimiento. Un superviviente de los limpiadores, un eco más que Galván había dejado atrás. La guerra no había terminado. Solo estaba cambiando de forma. Arranqué el motor. No celebré cuando Galván cayó. No porque lo dudara, sino porque sabía más. Con hombres como él, un par de esposas solo compra tiempo para reescribir la historia. Había visto suficientes interrogatorios para saber que el silencio y el poder siempre se encuentran de nuevo. Así que no fui a casa. Fui más profundo. Beltrán llamó esa mañana. Su voz era tensa, controlada. Los abogados de Galván se movieron rápido. Está siendo transferido a custodia federal para medianoche. ¿Seguro que esto es lo que querías? No le dije, pero es lo que necesitábamos para empezar. No hizo más preguntas. Los buenos hombres a veces entienden sin necesitar cada palabra deletreada. Tomé calles secundarias a través de la ciudad, cabeza abajo detrás de una gorra de béisbol, sintiendo el peso de la calma antes de la tormenta final. Durante meses, cada movimiento había sido reacción. Golpear. Desvanecerse. Golpear de nuevo. Esta vez sería diferente. Si quería cierre, tendría que cavar a través del mismo poder que lo creó. El tribunal se sentaba como un monumento. Vidrio, granito y todo lo que la gente piensa que equivale a la verdad. Dentro de ese edificio, testifiqué por misiones que nunca existieron. Ahora estaba de vuelta como el fantasma que esas mentiras construyeron. Al mediodía, pasé por seguridad usando una vieja insignia de contratista. Nadie parpadeó. La gente ve lo que el papeleo les dice que vean. En el piso 20, jueces, ayudantes y grupos de presión se movían como un reloj, todos susurrando sobre el arresto de Galván. Reconocí una voz en particular, el juez Óscar Herrera,
el mismo hombre que había confesado semanas atrás cuando lo había acorralado en el rancho. Lo seguí solo al ala de conferencias y cerré la puerta detrás de nosotros. Se puso rígido cuando se giró. Ya te di todo, susurró. Me diste sus pecados, dije. Ahora necesito los sistemas. Dudó, mirando a la cúpula de vigilancia arriba. Todavía tienen controladores en nómina. Quémame y otro toma mi estrado por la mañana. Te quemarás de cualquier manera, dije tranquilamente. Decide quién enciende el cerillo. Se sentó lentamente, la presión drenándose de sus hombros. Luego sacó un disco de su bolsillo. Pequeño, plateado, casi temblando. Esto contiene las rutas de financiación. Cuentas fuera de registro que alimentan programas negros a través de corporaciones ficticias. Colapsarán en el momento en que la luz del sol las golpee. Expones eso, y tienes a cada hombre protegiendo a Galván. Asentí una vez, lo tomé, lo deslicé en mi chamarra. Eso es todo lo que necesitaba. Me miró de manera diferente entonces. Mitad lástima, mitad gratitud. No saldrás vivo de esta ciudad. Ya no lo hice, dije, y me fui. Fuera, las nubes rodaban pesadas de nuevo. Siempre tormentas al final de estas historias. Al atardecer, las noticias gritaban sobre memorandos judiciales filtrados exponiendo lazos financieros entre la rama de Galván y contratistas de armas privados. Beltrán se mantuvo en silencio públicamente, pero sabía que su mano estaba detrás de la filtración. La ciudad comenzó a destrozarse a sí misma. Asuntos internos allanaron oficinas, volaron cables, los archivos desaparecieron en furgonetas de pruebas, y en ese caos, Galván desapareció en ruta a la custodia federal. No me sorprendió. Correría al único lugar seguro que quedaba, el complejo abandonado cerca de Puerto Rico, el mismo donde entrené fantasmas hace mucho tiempo. Ese lugar siempre había sido más cementerio que hogar. Me fui antes de medianoche. Una moto, una mochila. El disco de Herrera asegurado contra mi pecho. La carretera se extendía negra e interminable por delante. El viento cortando a través de mi chamarra. Relámpagos brillando en el horizonte como viejos recuerdos. Para cuando llegué a Puerto Rico, cada instinto en mí se sentía afilado y cansado a la vez. Las puertas todavía llevaban la insignia del CNI medio borrada por el óxido. Sin guardias. Galván confiaría en el aislamiento más que en las personas ahora. Había aprendido eso de mí. Dentro del complejo, la lluvia goteaba a través de tragaluces rotos sobre suelos de concreto agrietados. El polvo yacía espeso, perturbado por huellas de botas frescas. Las seguí hasta la sala de operaciones, la misma donde entrené a reclutas para moverse a través de la oscuridad. Mi voz aún parecía resonar allí. Fantasma contra fantasma. Galván estaba en el extremo lejano, con el brazo en un cabestrillo, la pistola ya desenfundada. Sin respaldo, sin bravuconería restante. Solo agotamiento y algo cercano a la desesperación. Todo termina aquí, Mateo dijo, con voz temblando ligeramente. Ninguno de nosotros pertenece a su mundo ya. Entonces dejemos de fingir que alguna vez lo hicimos. Hizo un gesto a las pantallas que forraban la pared. Las fuentes de seguridad parpadeaban, corruptas, fallando. ¿Crees que me expusiste? No lo hiciste. Cada secreto que descubriste todavía funciona sin mí. Me matas y el sistema se reinicia. Sobrevives, te caza para siempre. Esa es la diferencia entre nosotros. Dije, no necesito un sistema. Solo necesito que la verdad respire. Se rió una vez, hueco. ¿Y cuando lo haga? Cuando lo haga, respondí, los fantasmas finalmente descansan. Su mano se crispó. La pistola se levantó. Disparé primero, no a él, a la caja de conexiones de arriba. Chispas estallaron. La electricidad rugió a través de los conductos. La luz murió. El humo llenó la sala. Me moví a través de las sombras. Los mismos patrones que enseñé a esos soldados hace años. Disparó salvaje, desesperado. Eco persiguiendo eco. En algún lugar en esa oscuridad, encontré mi objetivo por memoria, no por vista. La distancia entre dos latidos y un susurro. El arma coceó.
Silencio. Cuando el humo se disipó, Galván yacía desplomado contra la pared, vivo pero roto, medio consciente. Su arma desaparecida. Me agaché a su lado, encendí una pequeña grabadora. Por cada mentira, hay un testigo, dije tranquilamente. Por Violeta, este es suficiente. Logró mirar con furia a través de la sangre. Desaparecerás de nuevo. Siempre borran a sus monstruos. No esta vez. Presioné el disco de Herrera contra su mano, tomé una foto y la subí directamente a un contacto periodista a través de un canal oculto que Violeta usó una vez. La gente adecuada lo vería al amanecer. Pruebas crudas, voces oficiales, nada que enterrar. Galván intentó hablar. El aliento salió roncamente en su lugar. Lo último que vio fue el tragaluz de arriba agrietándose por la fuerza del trueno, la lluvia derramándose contra su cara. Lo dejé allí, no muerto, simplemente deshecho. Fuera, la luz temprana se arrastraba sobre el horizonte. El complejo permaneció en silencio por primera vez en décadas. Mi hombro dolía, los pulmones ardían, pero el ruido dentro de mi cabeza finalmente se calmó. A veces la justicia no grita, exhala. Llamé por radio a Beltrán una última vez. Encontrarás a tu sospechoso en Puerto Risco. No pierdas el disco. Empezó a preguntar algo, pero corté la línea. La conexión se desvaneció en estática y con ella la última atadura a todo esto. El camino por delante estaba pálido, abierto y limpio. Por primera vez desde la muerte de Violeta, me permití pensar en el mañana sin ver sangre. El viento cortaba a través del páramo mientras conducía hacia el borde norte de Puerto Risco. Detrás de mí, lo último de la tormenta se rompió en el cielo, dejando un resplandor carmesí que parecía casi como un amanecer sangrando hacia atrás. En algún lugar de vuelta en el complejo, el equipo de Beltrán estaría encontrando a Galván y el disco. Pruebas lo suficientemente grandes como para incendiar los titulares. Eso debería haber sido suficiente. Pero los fantasmas nunca se detienen a mitad de camino de su propio tormento. Todavía había asuntos pendientes. Galván podría haber sido el arquitecto, pero 30 hombres habían llevado a cabo la orden que mató a mi hija. Los víboras rojas estaban dispersos ahora, medio escondidos, medio fingiendo estar muertos. La última docena se había atrincherado en las afueras, protegiendo lo que quedaba de su imperio. Lo llamaban bodega sobre el papel. Por dentro, era una fortaleza de acero y culpa. Me detuve justo fuera del perímetro y estudié los muros con binoculares. Focos, sensores de movimiento y las mismas banderas con el emblema de la serpiente ahora descoloridas y sucias. Los hombres dentro no tenían idea de que el mundo más allá de esa valla ya se había vuelto contra ellos. Habían perdido su dinero, su líder, su mito, pero no su violencia. No podía dejarlos atrás para reconstruir pesadillas. Comprobé el cargador, metí una bala en la recámara. Mis manos se movían tranquilas, automáticas. Un último barrido, una última lección. En el crepúsculo, corté a través de la valla de cadena donde 2 alambres ya estaban débiles por el óxido. Dentro, el lugar olía a aceite de armas y moho. Risas resonaban en algún lugar abajo. El tipo de risa hueca que los hombres usaban para evitar mirar lo que queda de sí mismos. Me moví en silencio entre cajas, los ojos ajustándose a la poca luz. El primer guardia pasó a 3 metros de mí, fumando, con su rifle bajo. Nunca escuchó su cigarrillo golpear el suelo. 2 más en la escalera, rápido, limpio. Cada paso adelante se sentía como desatar un nudo que había estrangulado mi pecho durante meses. No los estaba matando por satisfacción. Estaba tachando nombres de una vieja promesa que nunca había dicho en voz alta. Para cuando llegué al piso principal, 9 cuerpos yacían invisibles en las sombras. Los soldados restantes habían notado la quietud. El pánico susurraba a través de la charla de radio. Revisen el ala norte, ladró uno. Es él, murmuró otro. El viejo está aquí. La verdad se propaga más rápido que el sonido. Formaron líneas de perímetro, rifles barriendo esquinas, pero el miedo hace que las manos sean resbaladizas. Usé su propia confusión, activé la válvula de combustible bajo la bahía de carga, lancé una bengala a la niebla. El calor rasgó a través de la bodega, rociando chispas y humo. La explosión no estaba destinada a matarlos a todos.
Estaba destinada a conducirlos fuera, al aire libre, donde tendrían que mirar directamente a lo que los perseguía. Corrieron directos a los focos que yo había encendido a plena potencia. Por un latido, cada cara fue visible. Algunos jóvenes, algunos viejos, ninguno inocente. Disparos agrietaron el aire. Destellos brillantes cortando a través del humo. Me moví entre sus líneas. Movimiento constante. 2 abajo. Giro. Coberture. Golpe. Su formación se dobló sobre sí misma. El sonido se convirtió en algo primario. Adrenalina. Venganza. Trueno. Y luego silencio de nuevo. El fuego se extendió rápido, pintando las vigas de metal de naranja. A través de la neblina, una última figura salió tambaleándose. Un luchador mayor, cara con cicatrices que había memorizado de las imágenes del Semefo hace años. Él había apretado el gatillo esa noche. El que se rió después. Me vio ahora. El shock inundando su expresión. No sabía que era tu hija, mano. Solo nos pagaron. ¿Te reíste? Dije. Tartamudeó, temblando. No quería. Tal vez no quería. Tal vez ninguno de ellos quiso nunca. Pero el significado había sido enterrado con Violeta. Disparé una vez. Cayó. Y con eso, los víboras rojas estaban acabados. Fuera, el fuego rugía, el viento alimentándolo más alto. Las sirenas comenzaron de nuevo en la distancia. La gente de Beltrán, sin duda ya rastreando el rastro de humo hasta aquí. Salí al aire libre, el calor calentando mi cara, el sabor a ceniza espeso en cada respiración. Esos hombres habían llevado números por nombres en los archivos de Galván. Todos desaparecidos ahora, quemados del registro. 30 menos. Sin satisfacción, solo silencio. Caminé hacia el borde del río que bordeaba el sitio y enjuagué la sangre de mis manos. El agua parecía negra bajo el cielo nocturno, ocultando todo lo que llevaba. Quería hundir el arma allí y alejarme. Pero mientras la sostenía sobre la corriente, recordé el sonido de la voz de Violeta. Suave, curiosa, siempre tratando de entender a la gente en lugar de destruirla. Ella no habría querido esta parte. Me habría dicho que dejara que la verdad hablara más fuerte que las balas. Así que vacié la recámara, dejé caer el cargador en la corriente y me quedé solo con la foto de ella de mi chamarra. Los bordes estaban rotos, la imagen manchada por la lluvia y el humo. Ella se estaba riendo en esa foto, el tipo real de risa que hace que otras personas se unan sin saber por qué. Detrás de mí, el fuego finalmente dio paso al colapso. Acero gritando mientras el techo caía. El suelo tembló. Chispas brillaron contra las nubes. No me di la vuelta. Algunos recuerdos merecen terminar detrás de ti. Faros aparecieron por el camino de acceso. El convoy de Beltrán frenando al verme cubierto de hollín, quieto junto a la orilla del río. Levanté una mano, no rendición, solo una señal de que había terminado. Salió primero, impermeable ondeando, expresión ilegible. ¿Está hecho?, preguntó. Suficiente, dije. Me estudió largamente. Podrías haberte alejado. Ya intenté eso. Exhaló, luego asintió hacia el humo creciente. Sabes que nunca imprimirán tu nombre. No de la forma en que sucedió. No necesito que lo hagan. Por un largo momento, ninguno de los dos se movió. Las sirenas se desvanecieron, reemplazadas por el suave siseo de la lluvia sobre las llamas moribundas. Entonces Beltrán dijo en voz baja, nosotros nos encargamos desde aquí. Me volví hacia el horizonte donde el amanecer finalmente rompió limpio y dorado. La luz del sol tocando el borde del agua como el perdón. La pelea había terminado, pero se suponía que la paz no debía sentirse tan silenciosa. Los fantasmas no desaparecen cuando termina la guerra. Simplemente dejan de correr finalmente. El fuego que tragó la fortaleza de los víboras rojas se había consumido mucho antes del amanecer. Ahora solo finas columnas de humo flotaban sobre las ruinas, rizándose como fantasmas que no se daban cuenta de que eran libres. En algún lugar bajo toda esa ceniza había 30 nombres borrados del mundo. Y sobre ellos, el rubor del amanecer que se sentía casi misericordioso.
Por primera vez en años, me sentí ligero sin sentirme débil. El convoy de Beltrán se fue justo antes de la mañana. Sin esposas, sin charla de héroes. Simplemente dijo, está hecho. Asentí. Pero ambos sabíamos que la paz no es algo que declaras. Solo te ganas el derecho a perseguirla. Me quedé junto al río hasta que las sirenas se desvanecieron, viendo el agua llevar trozos de madera quemada río abajo como confesiones finalmente soltadas. Cuando el reflejo del sol naciente golpeó la superficie, por medio segundo, vi la cara de Violeta, tranquila, orgullosa, curiosa. La misma mirada que me daba cada vez que creía en algo en lo que yo no. Fue entonces cuando me di cuenta de que esta historia ya no trataba sobre la pérdida. Trataba sobre la liberación. Las semanas pasaron tranquilamente. Encontré una cabaña a kilómetros de distancia cerca de la costa. Paredes de madera, aire salado, una vista de agua extendiéndose hacia el infinito. Aquí fuera, la ciudad parecía un sueño del que finalmente había despertado. La gente del pueblo no sabía mi nombre. Y por una vez, no me importó. Los días venían más lentos. Redes de pesca. Café que realmente sabía a café. Una pequeña radio susurrando el clima local. Reconstruí la fuerza de mi hombro remando al amanecer. Por la noche, escribía páginas y páginas de notas que nunca publicaría pero que me negaba a olvidar. A veces imagino a Violeta sentada a la mesa de la cocina de nuevo, esbozando historias que quería escribir. Solía decir, cada cosa rota tiene una segunda vida si alguien la cuenta bien. Esa línea resonó en mi cabeza más a menudo que cualquier disparo. Entonces, una tarde, un auto del gobierno se estacionó cerca del muelle. 2 agentes vestidos de civil salieron sosteniendo un sobresellado. Miraron alrededor de la cabaña con curiosidad profesional. Señor Guerra, dijo el mayor. El CNI cerró la investigación del protocolo Cuervo. Oficialmente, usted nunca estuvo allí. Bien, respondí. Manténganlo así. Dudó, me entregó el sobre de todos modos. Algo llegó para usted a través de custodia interna. Se nos pidió entregar. Sin registro. Dentro había una pequeña caja de madera, del tipo que encontrarías en viejas bóvedas de la agencia. Dentro de eso, el collar de Violeta, piedra azul océano, perfectamente intacto. No pregunté cómo lo encontraron. Tal vez de Beltrán, tal vez de Galván antes de que lo encerraran. No importaba. Lo sostuve durante mucho tiempo, sintiendo el zumbido de los recuerdos en el metal. Algo entre el dolor y la paz. Lo coloqué en el alféizar de la ventana justo donde la luz del sol de la mañana golpeaba primero cada día. Eso se convirtió en mi ritual. Cada nuevo amanecer, la luz se rompía a través de esa piedra, y por esos pocos minutos, se sentía como si ella estuviera en casa. Meses después, un titular de periódico llegó a la costa. Exdirector del CNI encontrado muerto en prisión. Aparentemente suicidió. Galván. De alguna manera, esperaba desafío, no rendición. Tal vez el sistema que construyó finalmente se volvió contra él. Tal vez la soledad hizo lo que las balas no pudieron. Nunca lo celebré. La muerte no equilibra los libros de contabilidad. Solo cierra páginas. Aún de pie allí en la orilla leyendo esa línea, finalmente exhalé. Los vientos del agua se llevaron el sonido, y yo lo dejé ir también. Esa noche, escribí una carta dirigida simplemente a mi hija, dondequiera que llegue la luz. La sellé en una botella de vidrio y la arrojé al océano. Verla derivar hasta que desapareció contra la línea gris del horizonte se sintió como terminar una vida de guerra. Ya no era el arma del CNI. Ya no era el padre afligido de Violeta. Lo que quedaba era más tranquilo, más pequeño, pero más honesto. Pasaba mis tardes arreglando lanchas para los locales, ayudando a turistas perdidos a leer mapas de mareas, incluso enseñando a un chico cómo atar nudos militares. Preguntó cómo aprendí. Le dije, una vida de errores. Se rió y se sintió humano de nuevo. Entonces, una tarde al atardecer, preparé una pequeña exhibición en la playa, su collar brillando en la luz menguante, una vela a su lado, el sonido de las olas manteniendo el ritmo. Hablé al viento, sin esperar respuestas. Me cambiaste, mija.
Me recordaste que los fantasmas todavía pueden aprender a vivir. Por un segundo, las llamas de la vela se estiraron altas contra la brisa en lugar de extinguirse. Tal vez ciencia. Tal vez otra cosa, pero lo consideré una respuesta. De vuelta en casa, serví whisky en un vaso astillado, me senté junto a la radio. Las noticias zumbaban sobre investigaciones, reformas, acuerdos de paz. Nada de eso importaba ahora. Cambié a estática y me senté allí escuchando. La forma en que los soldados a veces escuchan el silencio después de demasiados años de ruido. Y entonces sonreí, la primera sonrisa real en mucho tiempo. Violeta se había ido. El pasado se quemó. Pero en algún lugar ahí fuera, en las innumerables respiraciones de extraños, su historia vivía. Eso era suficiente. Antes de dormir, susurré un pensamiento que no era sobre venganza o justicia o supervivencia. Era simple. Sé libre, mija. Finalmente te estoy alcanzando. Una temporada más tarde, los turistas encontraron fragmentos de una botella sellada arrastrada a la orilla cerca de los acantilados del norte. Dentro, la carta borrosa por el agua de mar, pero aún legible. Si encuentras esto, recuerda, cada venganza tiene un final, pero cada verdad merece comenzar de nuevo. Sin firma, solo un pequeño dibujo de un colgante azul océano. Algunos dicen que un anciano todavía navega por esa costa cada tarde, nunca quedándose mucho tiempo en un puerto, siempre yéndose antes del amanecer. Lo llaman el capitán tranquilo. Tal vez tengan razón, tal vez solo sean historias. Pero cuando la niebla es fina y el viento viene del oeste, a veces una voz lo monta. Constante, tranquila, susurrando a través de las olas como una promesa cumplida. Antes de irte, si el viaje de Mateo Guerra se quedó contigo hasta este momento, tómate un segundo, pulsa suavemente ese botón de like. Me dice que estuviste justo aquí en el fuego y la calma con él. Y no olvides suscribirte para que nunca te pierdas la próxima historia emocionante y emotiva de venganza militar de Laboratorio de Historias de Traición. Ahora es tu turno. ¿Desde qué parte del mundo estás viendo esto? ¿Y qué tipo de historias atrapan más tu corazón? Traición, conflicto familiar, venganza silenciosa o segundas oportunidades. Cuéntamelo en los comentarios, y crearé la próxima épica para ti exactamente como te encantaría escucharla. Hasta nuestro próximo thriller, cuiden su corazón. Manténganse a salvo y mantengan a sus propios fantasmas en paz. Historia terminada.